Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, buenas noches. Otra vez retomamos nuestras enseñanzas. Me dieron un descansito. Eso me ayuda a, digamos, como a leer un poquito más y a caminar de pronto dentro de los parámetros del Señor. Y que de todas maneras siempre uno está ahí en la tarea. Bien, analizando, mirando, siempre me agrada o me gusta como retomar, como hacer un pequeño resumen después de que hemos dejado bastanticos días en que no hemos hablado de la temática, y me gusta siempre hacer como un repaso, porque a veces como que nos alejamos de la orilla y nos vamos y nos toca volver a coger, pero cogemos desde la orilla, pero seguimos en el mar profundo. Por eso me di a la tarea de hacer un pequeño recorderis para que más o menos tengamos un poquito de claridad sobre las cosas. Y resulta que analizando y leyendo toda esa cantidad de material que tengo organizando en las carpetas o los folders, me puse a mirar y resulta que nosotros venimos trabajando el tema del hombre interior desde febrero y venimos analizando y mirando cómo y de qué manera el Señor nos viene enseñando su palabra. Y recuerde que nosotros iniciamos nuestra enseñanza con lo que tenía que ver con Gálatas, creo, sí, con Gálatas 3:2, y desde ahí venimos nosotros trabajando, y la verdad que yo decía, uy Señor, qué cantidad de cosas que hemos aprendido, qué cantidad de mensaje, y eso es muy interesante. Y yo decía, tengo que subir esto como a la página de la iglesia para que se suba toda esa información a la página web, para que se tenga esta información que es importante. Estamos analizando, digamos, la tarea que tiene el Espíritu del Señor en nosotros, y es descubrir dentro de nosotros el hombre interior. Ese que está escondido, ese que está oculto, ese que está, digamos, que es necesario buscarlo porque en nosotros está, pero en la medida en que vamos caminando con el Señor, en la medida en que nosotros vamos haciendo la obra del Señor, pues vamos siendo hombres o mujeres espirituales, porque el Señor viene por el hombre interior, por la persona espiritual, y el Señor está buscando a sus adoradores, como dice el Señor. Gálatas 3:2 dice, esto es lo único que deseo saber,
¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya nosotros durante mucho tiempo hablamos, durante mucho tiempo caminamos de acuerdo o desarrollamos lo que quería decir las obras de la ley. Recuerda que una obra es una labor, es un trabajo, es una acción que Dios nos manda a hacer, porque a través de esa orden que nos da el Señor, Dios está buscando un desarrollo en nosotros. Dios está buscando un crecimiento en nosotros, sobre todo en una base y el argumento que nos mueve toda nuestra parte espiritual, y es nuestra fe en la obra del Señor. Es la fe que cada uno de nosotros debemos de tener en la búsqueda con el Señor. Porque la fe es la que me ayuda a permanecer. La fe es la que me ayuda a crecer, y con la fe nosotros podemos soportar, aguantar todas las situaciones que cada uno de nosotros vamos a pasar, porque hemos sido escogidos por el Señor. Cuando nosotros le dijimos sí al Señor, cuando nos hablaron del Señor, nosotros entramos en un proceso de refinación, entramos en un proceso de purificación, entramos en un proceso porque el Señor dice que Él nos va a limpiar, así como leía Glorita en la Escritura. Leía que el Señor nos va a limpiar, porque nadie podrá ver el rostro del Señor y nadie podrá acercarse al Señor si hay impurezas en nosotros. Por eso, por muy insignificante que sea la pajita, la hojita o la situación, que seguramente para nosotros es algo insignificante, y seguro eso es lo que no nos va a dejar desarrollarnos y crecer en el Señor. Sabemos que las obras de la ley son los mandatos que los hombres han impuesto. ¿Para qué? Para colocar la palabra de Dios a favor de ellos. También nos hablan de las tradiciones de los ancianos. Nosotros sabemos que muchas cosas de las que hacen los fariseos o exigían los fariseos no es lo que dice la Escritura. Por eso es importante que nosotros sigamos leyendo la palabra, sigamos leyendo la Escritura, para que cuando encontremos ciertas cosas en la Biblia, sepamos si es del Señor o no es del Señor. Si nosotros estamos llamados a ser seguidores, a ser cumplidores, o no estamos llamados. Por ejemplo, ahorita en el pueblo de Israel, ellos están celebrando una fiesta de ellos, que se llama el Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las luces. Eso es de ellos, a nosotros no nos corresponde, porque nosotros no tenemos nada que ver. Es como si usted celebrara la fiesta de la Acción de Gracias de Estados Unidos aquí. Eso no se justifica. Si usted está en ese país, se supone que usted va a aprender, se supone que usted también va a participar, porque eso es una ley, es una norma. Y cuando vuelvo y le repito, cuando nosotros llegamos a un sitio, llegamos a una región, llegamos a un lugar, dice el Señor que nos debemos alinearnos, pero no aprender a hacer aquello que nos saca de la cubierta del Señor. Lo otro son las costumbres paganas. Nosotros sabemos que este tiempo el mundo se está moviendo en el paganismo, se está moviendo en las festividades de la Navidad. Entonces ya usted va pasando por las denominaciones y el arbolito es más grande que la iglesia, bueno, todo ese montón de cosas, y uno dice, para mí ese tipo de cosas lo deja uno pensando, porque uno dice, no conocen del Señor, no conocen la palabra, no escudriñan, porque seguramente fueron instruidos por los mismos y que vienen copiando y siendo repetitivos con una serie de cosas, y no le queremos dar cabida a la palabra del Señor y al mensaje del Señor. Ahora, fíjense que eso es en cuanto a los mandamientos. Fíjense, hermanos, que ahorita, en esta tarde, un momentico que tuve, porque vino mi hermana, la que me compartió de Cristo, vino de Argentina, y debido a la situación de allá, pues ellos se vinieron a vivir a Colombia.
y mi sobrina tiene un proyecto en el Amazonas. Ella le pasó un proyecto al SENA y el SENA le dio el dinero para montar toda la estructura que ella tiene ahora en la empresa. Y ellos se vinieron ahí al Amazonas y están trabajando en ese proyecto que viene. Pues se vinieron a pasar vacaciones acá. Y yo analizaba este video de uno de estos influencers o youtubers, que hay uno que le hace el seguimiento a los pastores, y aquel que lo ve que se equivoca o dice algo, lo pone a la luz pública, le saca los cueritos al sol, se burla con matachitos. Bueno, eso ahí tiene su forma y su manera de cómo, y en muchas cosas de lo que habla este personaje es verdad. O sea, es corrigiendo de que la gente debe tener cuidado a quien escucha. Y resulta que él estaba hablando de una profecía que dio una líder, allá una muchacha en una congregación, y decía que el Señor la había llevado a ella al infierno. Yo le decía, bueno, pues miremos a ver de qué herejía o estará tan endiablada que el Señor la mandó ya para allá. O sea, no conoce la escritura, no conoce la palabra, eso no se da porque ya Chío nos enseñó y esto todavía no se da. O sea, la gente tiene, pero ¿por dónde iba la cosa? Porque ella decía que el Señor le había mostrado un libro y que en ese libro, o sea, en la Biblia hay diferentes libros, está el libro de la vida, está el libro de las obras y está el libro de los inscritos de la vida eterna. Y hay otro montón de cosas. Pero ella decía que el Señor le ha dicho, la voy a llevar al infierno. Le dije, pero ¿por qué en el infierno y no al cielo? La voy a llevar al infierno y le voy a mostrar un libro. Y en ese libro están escritos los nombres de los generales de Dios. Y yo, a carachas, yo no sabía que existían los generales. Eso no lo leí yo en la Biblia. Y decía, bueno, eso dio un montón de cosas y no sé qué, y dijo, y imagínese que al primero que yo vi que estaba en la lista, y dio el nombre del pastor, y decía, y es, ¿cómo es que se llama él? Guillermo Maldonado. Ese es el que va marcando la lista, y ese es el general de Dios. Y Dios me dijo que nadie lo puede tocar y nadie no sé qué. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué se inventó? ¿Sí? Por eso, o sea, unas incoherencias que dice, pero la gente en su ceguera, la gente en no conocer la palabra, termina creyendo, porque toda la iglesia se paró y aplaudía. Y yo decía, pero qué, Dios mío, de verdad que un ciego va guiando ese montón de ciegos. ¿Pero por qué? La razón que daba este influencer decía, es que a él, con sus tantas mentiras y sus tantas profecías erradas y mentirosas, y con el divorcio de su hogar, de su familia, la iglesia se le vino abajo. Y como él estaba acostumbrado a recibir trillones, ahora él no está recibiendo, entonces está buscando cómo otra vez le dan profecía para que la gente, para que lo enaltezca, para que lo ponga arriba. Y yo decía, la Biblia en ninguna parte me habla que Dios exalta al hombre. Dios no exalta al hombre porque ¿qué dice el Señor? Que cuando el hombre que se exalta, ¿qué dice? Yo lo pongo de lejos. El Señor busca al humilde, al sencillo. ¿Cómo que este pastor empieza a exaltarlo y a decirle un montón de cosas? Y yo decía, no ha aprendido la lección. Y a veces nosotros no aprendemos la lección que Dios nos da, nos pasan situaciones, nos pasan circunstancias, pero no queremos aprender. Lo que decía este influencer, decía, él lo que tiene es que pedirle perdón a Dios, arrepentirse y predicar la palabra de verdad, porque él es un mentiroso. Toda la cantidad de profecías que él le ha dado a la gente, nada se cumplió. Él no, porque su orgullo y su jactancia no lo deja ver. ¿Cómo así que él es más importante que Dios? Él es más importante que el Espíritu y él es más importante que cualquier persona del mundo.
Y yo decía, uy no Señor, verdaderamente que es, cuando uno tiene que humillarse y uno tiene que reconocer que hicimos las cosas mal, que de pronto nos dejamos llevar por el ambiente, nos dejamos llevar por otros pastores, porque entre ellos mismos se alaban y se ponen y se respaldan sus llamamientos y sus cosas. Y yo decía, vea Señor, qué tremendo que la gente siga digamos, creyendo en cosas que no son espirituales, que no están escritas en la Biblia. Yo decía, yo he leído, y decía el muchacho, yo he visto que sí, en la Biblia habla el libro de la vida, el libro de los inscritos, el libro de las obras, el libro, pero ese libro, ese sí está bien fuera, eso está en el infierno, y junto con ella, pues vaya lo echó el Señor por mentiroso, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno debe tener cuidado, hermano. No es bueno que nosotros escuchemos a cualquier persona. No es bueno, ¿por qué? Porque no todos tienen una relación con el Señor, no todos quieren dar a conocer la verdad del Señor. Porque la verdad del Señor nos lleva a confrontarnos, que era lo que hablábamos con el doctor el domingo. La palabra de Dios me tiene que confrontar, la palabra de Dios me tiene que mostrar a mí que yo estoy haciendo las cosas mal o que estoy haciendo las cosas incorrectas y que debo corregir. Para eso es la Escritura, para eso es el mover del Espíritu Santo en nosotros. Por eso vuelvo y les repito, hermanos, yo no voy en contra de que usted escuche a Pepito y a Menganito, pero tenga cuidado con estos personajes, con estas personas que hablan cosas que no son bíblicas. Y vuelvo y les repito, yo soy una que cuando escucho algo que no es de la Biblia, yo cierro mis oídos. Y yo me pongo a hacer otra cosa, ¿por qué? Porque no es, y yo no quiero que mi tierra sea contaminada. Que se siembre una semilla de incredulidad o de duda cuando nosotros venimos sacando todos los días, como decía Glorita en la oración, sacamos todos los días la espinita, la situación, para que venga otra persona ahí a echarnos, digamos, semillas que no son del Señor. Por eso tengamos cuidado con todas estas cosas. Por eso dice, Pablo dice, recibieron el Espíritu por el oír con fe. Y recuerde que la palabra oír tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el equilibrio que yo debo tener entre lo que yo hablo, yo siento y yo hago. Ese es el equilibrio. Yo debo de escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios me debe mantener un equilibrio entre mi fe y el Señor, entre caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso, cuando nosotros oímos con fe, que digamos es la tarea que el Espíritu de Dios tiene con nosotros, es que está descubriendo en nosotros el hombre interior. Él está descubriendo, Él está buscando que nosotros, en el escuchar, en el obedecer, en el poner por obra la palabra de Dios, empiece a surgir, empiece a nacer, empiece a darse aquella actitud en mi corazón. Vuelvo y le repito, hermano, el reino de los cielos, mire si en usted ya nació, se dio o se está dando. Y el reino de los cielos, la Escritura me enseña que hablar de reino es hablar de un gobierno, hablar de reino es hablar de un dominio, hablar de reino es hablar de un cimiento. Pero la palabra reino viene de una raíz hebrea que dice rey, y hablar de rey en el hebreo significa caminar. Hablar de rey en el hebreo significa pie y significa dar un paso adelante. Eso es lo que significa ser rey. Por eso el rey, cuando va a la guerra, ¿dónde va el rey? ¿Atrás? No, él va al frente. Él va adelante, dándole ánimo a su pueblo con toda su indumentaria, claro, para defenderse de pronto de los ataques sorpresa, pero el rey es el que va adelante, porque el rey es el que va dominando a todos los que están atrás. El rey es el que con sus señales y sus movimientos le está diciendo, avance, quédese, salga la artillería, salga lo que sea, ¿para qué? Para poderse enfrentar.
Entonces fíjese que el reino dentro de mí tiene que darse. Y el reino, dice la Escritura, que tiene que ver con los cambios que yo debo de tener cuando la palabra del Señor entra a gobernar mi vida. Cuando la palabra del Señor entra a ejercer dominio sobre esas situaciones que son muy particulares en nosotros. Cualquiera que sea la situación, la circunstancia, que no hemos sido capaces, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Ayúdenos con esto, Señor. Yo sé que para muchas personas este tiempo juega mucho la parte emocional, juega mucho el sentimentalismo, porque en el ambiente se siente. Empieza uno a sentir la carga, empieza uno a sentir como depresión, empieza uno a sentir como ganas de llorar, empieza uno a sentir un montón de cosas, porque esa es la influencia del adversario sobre la tierra. Y uno tiene que empezar a orar y tiene que decirle al Señor que no me afecte lo que yo veo, porque eso es lo que dice el Señor, lo que ven mis ojos es lo que va a afectar mi interior. Que yo vea, yo escuche cualquier cosa, no me puede afectar mi hombre interior. Porque entonces, ¿dónde está mi fe con Dios? ¿Dónde está mi caminar con el Señor? Estamos fortaleciendo, estamos caminando y estamos tratando de sostenernos en esta situación tan difícil y dura en la que nos ha tocado. Vuelvo y le repito, el hombre interior o el hombre espiritual es aquel que sabe oír el mensaje. Es aquel que presta atención al mensaje, a la palabra, a la instrucción. Distingue, percibe, prueba y también se despierta y revela la palabra del Señor. Es la palabra cuando entra en mi corazón, cuando yo la escucho, cuando yo siento que la palabra viene de parte de Dios, yo siento en mi corazón, digamos, como el deleite, como el gozo, como el ánimo de seguir adelante. ¿Por qué? Porque como decía Dianita en la palabra, en la enseñanza, la palabra es la que me alimenta y es el único pan que nosotros debemos de comer. Porque en esa palabra tenemos el ánimo, tenemos la fuerza, nos podemos levantar, podemos salir en medio de una situación que estamos viviendo. También, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, nacemos espiritualmente. Cuando a usted le hablaron de Cristo y a usted le interesó y nos llamó la atención, nosotros fuimos a ese sitio donde nos invitaron. Y nos gustó y sentimos el gozo, el deleite, y veíamos la gente que cantaba. Y yo me acuerdo que mi hermana hablaba en lenguas y yo me quedé mirando y dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y ella arrodilladita, clamando, metida con el Señor. Y yo después dije, bueno, ¿y usted qué le pasó? Y entonces ella me contó, y yo dije, ya. Y se queda uno como pensando, porque nosotros no vimos nunca esas manifestaciones del Espíritu en nosotros. Ahora nosotros sí tenemos esas manifestaciones en la medida en que nosotros le damos, digamos, le damos libertad al Espíritu de Dios para que Él se manifieste. Dice la Escritura en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está su vida? Escondida. ¿En quién? En Cristo. Si yo acepté el Señor, Él empieza a sacar de mí, Él empieza a limpiarme, Él empieza a confrontarme. Al principio es con mucha ternura, con mucho amor, de pronto me acepta ciertas cosas porque soy un bebé. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, en la medida en que nosotros vamos desarrollándonos, en la medida en que nosotros vamos siendo responsables con las cosas de Dios, Él me va exigiendo más y más. Recuerda la enseñanza que nos dio un ayuno cristiano. Ya nosotros no estamos siendo, no debemos de estar comiendo tetero. Nosotros no debemos estar comiendo cosas de bebé. Si es que ya nosotros estamos para comer cosas duras, donde usted se siente escudriñar,
para poder conocer ese misterio, ese secreto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, dice, el hombre interior está escondido, está oculto y debemos con paciencia ganarlo, es decir, controlados por la palabra de Dios. Ahora, fíjense que el mismo Señor dice que nosotros nacemos del Espíritu, nacemos del Señor, nacemos del resucitado. Yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, hablando de lo que tiene que ver con la primogenitura y tiene que ver con el primogénito. Yo decía, en Dios usted es el unigénito Hijo de Dios. En María Jesús tuvo las dos cosas, el primogénito y la primogenitura. Le fue dada al Señor, ¿para qué? Porque a través de su testimonio, a través de su obra, a través de su tarea, nosotros podemos tener la salvación. Nosotros tenemos la salvación. Fíjense algo interesante, hermano. Y es que Jesús, o el Mesías, nació en Belén, en la puerta, nació en la casa del pan. ¿Por qué nació allá? Porque es una representación, porque Él es el pan de vida. Pero fíjense que Él nació en Belén, pero su ministerio fue en el reino del norte. Y fíjense que el Señor siempre, ¿hacia dónde llevó a Abraham? A Canaán. ¿Y Canaán dónde queda? En el reino del norte. ¿Por qué? Porque al Señor le interesaba ir a conquistar el norte, ir a buscar a los perdidos. Por eso el Señor lo dirigió hacia ese lugar, lo trajo de Ur de los Caldeos y lo llevó a Canaán, y de allí lo sacó y lo puso en Egipto debido a una hambruna. Ahora, uno dice, yo siempre le decía al Señor, bueno, Señor, Sem era el primogénito, porque lo dice la Escritura. Sem tenía la primogenitura y era el primero, el primogénito. Yo le decía, si Noé lo puso a él y le dijo que él estaría por cabeza, que él sería el que llevaba el nombre, que él era el que de él saldrían las futuras generaciones, y él tenía todas las bondades, ¿por qué el último lo gobernó a él? Porque Cam lo tenía gobernado. Cam, ellos terminaron ¿en dónde? En Egipto. Terminaron siendo gobernados ¿por quién? Por Cam, por los egipcios. Entonces uno se ponía a pensar, bueno, ¿y ahí qué? Lógico. Hermano, mire, si yo soy del Señor, a mí el Señor me va a poner personas que están allá para probar mi fe. Personas que no están en el camino, o personas que están en el camino pero que no están muy convertidas. ¿Por qué? Porque Él necesita desarrollarme a mí. Él necesita saber cómo voy a responder frente a una dificultad de mi enemigo. Porque Cam era el hijo de Noé, pero tenía una maldición. Y por eso todos ellos terminaron haciendo que cometiendo delitos, cometiendo pecados, cometiendo un montón de cosas. Entonces fíjense que a veces los que están allá afuera, los que están en el mundo, ¿qué nos está tratando a nosotros el Señor con nuestro presidente? Que hicimos las cosas mal, que nos dejamos engañar porque queremos que la gente quiere que todo se lo regale. Y mira ahora toda la problemática que se está viviendo en el país. Los enemigos que nos está trayendo debido a su mal comportamiento y a todo lo que él habla incoherente. Y nos está poniendo a nosotros en tela de juicio. Entonces fíjense que a veces Dios va a utilizar a las personas de allá que son mis enemigos, que tienen otras cosas diferentes, a ver si yo me dejo ahondar o yo me dejo contaminar por esa persona o yo la pongo en su lugar. ¿Qué le dijo Daniel? Miremos a Daniel. Daniel
fue sacado de Judá, fue sacado del reino y se lo llevaron para Babilonia. Pero él que dijo, aunque yo esté aquí, tengan sus dioses, su cultura, su forma de hablar, tengan su comida, yo no me voy a dejar contaminar. Yo sigo siendo, tengo mi creencia. Y eso es lo que quiere el Señor. Que en medio de todas estas situaciones que se está viviendo, que en medio de todas estas circunstancias, mi corazón no cambie. Mi corazón no coja otra dirección diferente que mi búsqueda del Señor y mi fe para con el Señor. Pero Dios está utilizando, por eso Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús? Yo no lo voy a sacar del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a tener dificultades. En el mundo vamos a tener, pero ¿qué dice? Confíe. Yo lo vencí, pero es que necesito saber usted cómo me responde. Necesito saber qué tanto de Dios y cómo usted va creciendo en la fe para con el Señor. Tenemos dos opciones, hermano. O nos arrodillamos, clamamos, rogamos y suplicamos para que el Señor nos ayude en medio de la aflicción, del dolor y la angustia, o simplemente tomamos la decisión más fácil para cualquiera. Me voy del camino del Señor. Esto no es para mí. Esto es para los que no tienen nada que hacer. Esto es para otras personas, no para mí. No es para él, el evangelio es para todos. El evangelio, la gracia, la bendición de Dios es para todos. El problema es que yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo no estoy dispuesto a dejar mis creencias, mis tradiciones, mis convicciones por lo fiel y verdadero. Porque salir de todas esas cosas nos va a doler. Nos va a doler, ¿por qué? Porque nosotros estábamos arraigados. Teníamos raíces de cedro. Y el cedro, para poder crecer 1 metro hacia arriba, tiene que crecer la raíz 2 metros hacia abajo, para que sea fuerte. Y por eso a veces el Señor nos tiene que tratar duro. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros no cambiemos la dirección de nuestra fe. Por muy dura que sea la prueba, con mucha dificultad, pero Él quiere que usted y yo continuemos hasta el final. ¿Usted se imagina que el Señor en el huerto del Getsemaní, cuando le dijo, ¿es necesario que yo me tome esta copita? No es de vino agradable, Señor. Es una copita de hiel. Es una copita de sufrimiento. Es una copa donde yo voy a recibir muchas cosas. ¿Es necesario? ¿Debo hacerlo? Pero él entendía que si las cosas no se hacían de la manera que el Señor lo estableció, nosotros no estaríamos acá. No estaríamos preparándonos para irnos con el Señor, para ser su heredad, para ser su pueblo, hermano. Dice el Señor que Él ha llamado a muchos. Todos hemos sido llamados a la redención. Todos hemos sido llamados, los de aquí, los de allá, de los 4 puntos cardinales, el hombre ha sido llamado. Pero dice el Señor, pero muy pocos han escuchado mi mensaje. Muy pocos han aceptado el llamado que yo estoy haciendo. Y a esos pocos que dijeron sí, que venimos luchando, que venimos batallando, que venimos sosteniéndonos, dice, con usted yo voy a hacer una obra. Con usted voy a hacer una vasija de honra para que usted lleve mi nombre. Como usted me dijo que sí, pero resulta que yo soy santo. Resulta que nadie entrará a mi presencia con pecado. Por eso yo necesito pasarla por situaciones, por circunstancias, porque necesito su purificación. Necesito su restauración. Necesito que usted
sea limpia, pura, porque esa es mi esencia. Y aquí no es como dicen, no se junte con esa chusma, no, el Señor quiere la chusma, pero la chusma la quiere limpiar. ¿Ya? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Por eso el Señor dice, yo llamé de Egipto, llamé a mi hijo. Llamó a Israel y también llamó a Cristo. También lo llamó el Señor. Y dice la palabra que, recuerde que esta palabra llamar indica que el Señor convocó, que el Señor nos invitó, que el Señor nos llamó a ponernos un nombre nuevo, como resucitados, como pueblo del Señor. Y también dice que Él nos ha invitado para que seamos su pueblo. Recuerda entonces lo que dice Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El escogido para el Señor es aquel que escuchó y dijo, sí quiero, sí quiero. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir situaciones. Imagínense, hermano, que yo llevo 33 años en un proceso de limpieza, de purificación, de santidad, y todavía veo que, yo le digo, Señor, ni el mugre de las uñas yo he podido cambiar, pero lógico, la Elsa de hace 33 años no es la de hoy. Porque sí ha habido cambios, sí ha habido una transformación, sí ha habido unas situaciones en mi vida. Y seguramente lo de ayer a hoy somos diferentes, somos distintos. La manera como hablamos, la manera como nos vestimos, la manera como respondemos, la manera como aportamos, la manera como venimos a la casa del Señor es diferente. Porque venimos ya con la intención y con la actitud de querer conocer el reino del Señor. Dice, ese escogido da inicio al proceso de purificación. Este proceso del hombre interior se da con el nacimiento de un redentor. Y ya sabemos que ese redentor era Noé. Noé representa el descanso, representa el reposo. Noé tiene 3 hijos que son Sem, Jafet y Cam. Sem significa nombre, fama, autoridad, primero, primogenitura, revelación divina y fuego purificador. Y Jafet representa expandirse y Cam significa de color. Ahora, vayámonos a Isaías 48:10, por favor. Isaías, que es el que estamos trabajando, Isaías 48:10 dice aquí, así la palabra del Señor. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, hermano, el Señor nos está hablando, el Señor no va a hacer nada sin que no se lo haga saber a usted. Dios no le va a salir como nos sale a nosotros de pronto el dueño de lo ajeno. Dios con anterioridad y de acuerdo a lo que dice la Escritura, ya nosotros sabemos la forma y la manera como el Señor nos va a tratar. Él mismo lo ha dicho. Por eso dice, he aquí yo te he purificado. Pero ¿sabes cómo? No como se purifica la plata. Yo te he purificado, dice, yo te he escogido. Fíjense que dice que es el llamado. No, es el escogido, aquel que le dijo sí, aquel que dijo quiero, Señor. Independiente de la situación, de la circunstancia, de la enfermedad, de la dolencia, de la pérdida, cualquiera que haya sido las situaciones que usted le haya tocado vivir. Dice el Señor, usted es un escogido. Como usted es un escogido, y vamos a mirar aquí qué es lo que me está diciendo el Señor. Si yo he sido un escogido para entrar al reino, para disfrutar toda la eternidad con el Señor, para venir a ejercer una labor, porque el Señor dice que cuando nosotros vengamos, Él nos va a poner sobre naciones, Él nos va a delegar tareas, Él nos va a poner por cabeza de muchas cosas sobre la tierra.
Él no solamente, ¿y qué vamos a hacer? Nomás comer, no vamos a tener hijos, no nos vamos a casar porque la Biblia dice que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ejercer gobierno. Vamos a ejercer un gobierno, porque la tierra tiene que continuar hasta la eternidad. Y aquí dice el Señor, te he escogido en horno de aflicción. Y yo decía, Señor, acuérdese de las enseñanzas de pandemia, ¿cierto? En plena pandemia, nosotros hablando de horno, imagínense. En plena pandemia, donde todo el mundo, el miedo, la cobardía, el susto y todo lo que se movía en ese tiempo, y nosotros hablando de pruebas, de aflicción, hablando de los diferentes tipos de horno. Fíjese que a veces nosotros mismos, el Señor nos pone y como que no le cogemos el tirito a la cosa. Ahora, fíjese lo que está diciendo Isaías, dice, te he escogido en horno de aflicción. ¿Qué quiere decir el horno de aflicción? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que me dice el Señor? Recuerde, hermano, usted es un escogido, luego usted está en horno de aflicción. Y recuerde la palabra que nos dio Cristian, que el horno, a veces el Señor lo abre, no para sacar el ponqué, no para sacar la galletita, no para sacarlo a usted, es para echarle más leña porque está muy tieso, porque no se ha cocinado, porque no se ha hecho lo que se debería hacer. Y fíjense lo que dice el Señor, dice, todo seguidor del camino de fe debe buscar el modo de purificarse, santificarse ante Dios. Si yo soy una persona que a mí Dios me ha llamado, el proceso, yo tengo que decirle al Señor, ¿cómo me santifico de esta parte? Porque puede ser que los pecados que yo tenga no los tenga usted. Y entonces el Señor nos los va a meter a todos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar chamuscados, quemados y arrebatados, o no es el proceso. Por eso cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, como decía Glorita en la oración. ¿Cuáles son mis fortalezas? Y el Señor para cada uno tiene su horno. Así como Él mismo dice, allá en la morada de mi Padre, cada uno tiene su propia casa. Aquí usted no van a vivir como en un inquilinato, 20 familias en una sola casa. No, aquí cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene su casa, su hogar, y cada uno tiene su morada. Dice, yo tengo que decirle al Señor, bueno, Señor, si el problema mío es la ira, bueno, entonces yo ¿cómo voy a entrar a purificarme esa parte? ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Y qué dice el Señor? Que la ira, el Señor la va a limpiar y le va a poner, ¿qué? Situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que usted aprenda a tener algo que nos cuesta mucho trabajo, la paciencia. Si no aprendemos este fruto del Espíritu Santo, usted no podrá alcanzar nada en las cosas del Señor. Nada, hermano. Porque todo se hace con la paciencia. Todo se hace con paciencia. ¿Y sabe qué dice Jesús en Lucas? Con paciencia usted va a ganar su alma. ¿Y en su alma qué tenemos? En nuestra alma ¿qué tenemos? Los pensamientos, en mi corazón y la voluntad. Por eso el Señor dice, vamos a hacerlo. Y en la medida en que usted y yo vamos a permitirle al Señor que haga su obra, que haga su tarea, nosotros vamos aprendiendo a tener paciencia. Y la paciencia es la capacidad que tiene usted de soportar una situación el tiempo que el Señor le diga que la va a poner. Esa es la paciencia, esa es la capacidad. Si usted todos los días está viviendo una situación y usted dice, Señor, deme paciencia, pues le va a mandar tribulación porque lo dice la Escritura. Señor, deme paciencia. Y el Señor dice, claro, mijita, allá va los clavitos, allá va la problemática, allá va, a ver, hágale, usted me pidió paciencia. ¿Ya? Entonces fíjense que dice que cada uno de nosotros debemos ir a la Escritura y buscar la forma y la manera de cómo el Señor
me va a purificar. Y dice, ¿qué dice la Escritura con respecto a la purificación de los suyos? Ahora, ¿cómo me va a purificar a mí el Señor? Si yo soy un escogido y Él quiere que yo sea un purificado, que yo pertenezca a la familia de Saint, que yo pertenezca a la familia de Dios, pues la Escritura es muy clara. Vámonos por favor a Levítico 26, 26. Levítico 26, 26 dice así: cuando yo os quebrante, ¿quién quebranta? Dios. ¿Qué me quebranta? Dice, el sustento de pan. ¿Qué nos lleva a desesperarnos? Cuando no hay comida, ¿verdad? Cuando no tenemos qué comer, nos desesperamos, nos angustiamos, ¿y ahora qué vamos a comer? Y entonces, nos desesperamos y perdemos la fe. Y perdemos un montón de cosas. Por eso el Señor dice, cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán las 10 mujeres vuestro pan en un horno y os volverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciáis. Fíjense que el Señor que estaba hablando aquí, o de qué nos está hablando, cuando hay escasez. Cuando hay escasez, que aquí en esta parte, cuando yo leía y cuando yo me puse a estudiar y me puse a indagar, resulta que cuando hay crisis en Israel, o cuando hay crisis en una región o en un país, generalmente nosotros vemos en las películas que cuando hace frío colocan unas calderas, colocan unas vasijas, lo llenan ¿para qué? Para que los que viven en la calle, que no tienen un lugar donde resguardarse del frío y del hielo, ellos se hacen alrededor de su fogata, ¿ya? ¿De qué le estaba diciendo esta parte del Señor? Cuando el Señor no permite que la tierra fructifique, que la tierra dé suficiente pan, dice la Escritura que habrá escasez. Y habrá escasez de recursos para que la familia no tenga cómo asar el pan, cómo cocinar el pan. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado arma los hornos en la mitad del pueblo y allí llegan todas con sus canasticas, con sus panes y alrededor o dentro del horno, allí los ponen a cocinar allí y cuando ellas le entregan el pan, ellas tienen que pagar el uso de ese horno. Por eso el Señor dice que tienen que comer, volverán nuestro pan por peso. Es decir, vamos a pagar por haber usado el horno del Estado. Vamos a usar esto, usted me paga, que es lo que comúnmente ahora lo que nos van a colocar es que nos va a llegar un recibito porque todos tenemos que pagar una factura de transporte para que la gente tenga el transporte gratis. Nos va a llegar como un recibo de la luz, como un recibo del agua, que es la lucha y es la pelea que hay, y va a llegar una factura donde usted, de acuerdo a su clase y en el barrio donde usted vive, a usted le va a llegar una factura donde usted tiene que pagar esa plata para el Estado. Entonces, a cada uno, y esa es una lucha y una batalla, y decía bueno, no sé cuál es el ministro, decía, él lo puede hacer porque eso no lo puede sancionar ni el Congreso ni la Asamblea. Eso lo sanciona él, imagínense. Entonces, mire todas las situaciones que nosotros estamos viviendo y nos corresponde orar, porque las cosas cada vez se están poniendo más complicadas. Vámonos, por favor, dice Deuteronomio 4:20. Ya sabemos que el Señor es el que quebranta, ¿no? El Señor es el que hace las cosas, ¿para qué? Para doblegarnos, para que nosotros nos inclinemos y busquemos su presencia y dependamos solamente del Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, dice así: pero a ustedes Dios os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. ¿Qué me quiere decir el Señor ahí? Mire, hermanos, dice que el Señor fue el que los tomó. ¿A quién? Al
pueblo de Israel. Dice que los tomó y los sacó del horno de hierro. ¿De dónde los sacó? De Egipto. ¿Qué significa el horno de hierro? ¿Por qué el Señor dice que sacó a su pueblo del horno de hierro? Resulta que para fundir el hierro se debe hacer un hoyo en la tierra de forma redonda que debe llevar 10 metros debajo de la tierra. Esa es la profundidad que debe tener el horno que va a fundir el hierro. ¿Por qué? Porque para poder fundir el hierro debe tener una temperatura supremamente alta para que el hierro se vuelva líquido, para que el hierro se funda, dice la Escritura. Entonces, fíjense que yo decía, bueno, si el Señor dice que Egipto, que sacó a Egipto, ¿de dónde? De la esclavitud, porque el horno de hierro representa la esclavitud. ¿Por qué el Señor dice, o por qué la forma como se debe fundir el hierro es redondo? Porque la palabra del Señor es cíclica. Siempre comienza en un sitio, pasa y vuelve, termina, vuelve y comienza, vuelve y termina. Fíjense que el pueblo de Israel durante muchos años vivió en esclavitud, vivió oprimido, vivió afligido, vivieron en situaciones muy complicadas. Año tras año se volvían las mismas situaciones, volvían las mismas cosas. Por eso el horno es redondo, quiere decir, es que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, empieza, ¿por qué? Porque es cíclico. Y el proceso de nosotros es cíclico. El proceso de nosotros siempre va a estar en esa condición, dando vueltas. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué 10 metros bajo tierra? ¿Qué es el número 10? La responsabilidad del hombre con Dios. Yo decía, ¿por qué bajo tierra? Porque nosotros somos tierra, y si nosotros tenemos tantas dificultades y el mundo nos tiene tan cogido, por eso el Señor dice, lo voy a meter en tierra, lo voy a meter en horno de aflicción, porque necesito fundir lo que hay en usted. Necesito ponerlo a alta temperatura para que el hierro representa la esclavitud, el hierro representa lo difícil y lo duro que es estar en el camino del Señor. Por eso el Señor a muchos nos tiene todavía allá en la tierra con altas temperaturas, viviendo situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si no estamos en esas altas temperaturas, ¿cómo vamos a ser fundidos? ¿Cómo vamos a sacar todas esas cosas que el Señor no quiere que usted tenga? Por eso lo dice la Escritura, dice que el Señor escoge esta metáfora del horno porque representa la imagen para la esclavitud y la aflicción. Lo difícil y lo duro que es ser esclavo ¿de qué? Del pecado, de una tradición, de una situación que me tiene gobernada, que me domina, que no me deja salir al otro lado. Y por eso el Señor dice, si usted no quiere arreglar su situación, si no quiere arreglar, yo voy a subirle la temperatura a sus cosas. Porque usted no quiere cambiar. Y si no llega a la temperatura, por eso Él dice que es el horno de aflicción y no como se funde la plata, porque la plata tiene una forma muy diferente a cómo se funde el hierro. Por eso aquí dice lo difícil y duro que es estar esclavo de algo o de alguien. ¿De quién es usted esclavo? ¿Del dinero? ¿De una tradición?
¿De qué es usted esclavo? ¿Le rinde culto a esa situación? Entonces, como estamos siendo esclavos, estamos siendo oprimidos, como yo estoy ahí, ¿qué dice el Señor? Listo. Vámonos con una aflicción fuerte, dura, le subo la temperatura, porque necesito que usted me dé la talla. Porque vuelvo y le repito, tenemos dos opciones. O usted se arrodilla cuando se está chicharrando, se está quemando y tiene el agua que le llegó más arriba del cuello y clamamos y gemimos y gritamos y buscamos el apoyo del Señor, o simplemente salgo y me voy. No me aguanto. Hay momentos en que uno dice, yo no soy capaz. Hay momentos en que uno dice, esto es muy duro, pero ¿por qué si yo soy así, si yo soy asá? Pero resulta que usted es un escogido. Usted es un escogido y no hemos dado cuenta que como escogido, yo estoy en horno de aflicción. Como escogido, yo estoy viviendo situaciones porque el Señor necesita que de mí haya pureza, santidad, en que yo diga, sí Señor, ayúdame entonces, no puedo tomar esta decisión, me tiene gobernada, María Cristina me quiere gobernar y me gobernó, o nos dejamos, o porque no somos capaces de tomar decisiones y de hablar como tenemos que decir y poner las cosas en su sitio, y nos dejamos llevar por los demás. Entonces esa situación me oprime, me angustia y yo le digo, ay Señor, ayúdame, pero sigo ahí y tome y deme y tome y yo no tomo la decisión. No, Señor, ya no más. Ya no más, Señor, yo ya no quiero estar en ese horno de aflicción. Yo más bien quiero que usted me ayude a salir de esta esclavitud. Por eso le digo, ¿usted es esclavo de quién? ¿O qué la esclaviza a usted? ¿En dónde tiene su corazón? ¿En la riqueza o en las cosas del Señor? ¿De quién somos esclavos nosotros? ¿De la gente? ¿De la situación? ¿Del dinero? ¿De quién somos esclavos nosotros? Y dependiendo, hermano, de esa esclavitud, vamos a ser metidos al horno de aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor dice que estar en el horno de hierro es estar esclavo de una situación. Y el Señor no quiere, porque Él vino a que nosotros seamos sus siervos, sus amigos, su pueblo. Él no vino a traer esclavitud sobre nosotros. Fíjense algo que dentro del devocional que estoy estudiando, de lo que va para mañana, me llamaba la atención la parte donde el Señor dice, donde el fariseo dice, ¿y cuándo viene el reino de Dios? Y él le dice, es que no es visible. El reino de Dios no es visible, el reino de Dios está aquí dentro de mí. El reino de Dios empieza a surgir cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo le permito a la palabra que haga un efecto en mí. Y fíjense que el Señor es tan soberano y el Señor sabe hasta dónde nosotros somos capaces de aguantar en medio de una situación. Y cuando me puse a buscar y me puse a leer y leía y me voy a las diferentes Biblias, porque alguna me tiene que dar una palabra que me lleve a encontrar una luz. Y yo decía, bueno Señor, ¿en qué momento el reino de Dios se da en mí? ¿En qué momento, Señor? ¿Cómo nació el reino dentro de mí? ¿Cómo nace? Y para que el reino en nosotros empiece a tener cambios, tenía que Jesús venir a cumplir algo que nos enseña la Escritura. Y con el cumplimiento de esa tarea del Señor, es como nosotros ahora podemos decir que el reino de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque yo soy del resucitado. Y esa palabra o eso que el Señor... Es que mire, a veces nosotros leemos, pero como no manejamos el lenguaje del Señor, no le entendemos que muchas cosas de las que el Señor habló están en el antiguo pacto. Y cuando el Señor está diciendo
que el reino del Señor nace en mí cuando el Señor trae libertad. Por eso aquí el Señor está diciendo, el horno de aflicción. ¿A dónde se fue el Señor? No murió, no fue enterrado y no resucitó. Él vivió su aflicción, él pasó su dificultad. Fue oprimido, fue burlado, fue pasado a los 4 juicios que yo le enseñé a usted, que son los 4 días que habla la Escritura del 10 al 14, los 4 juicios del Señor. Ahora, fíjense que la Escritura me habla y me dice que el reino empezó a darse en nosotros cuando Jesús cumplió una de las disposiciones del Señor que se llama el jubileo. Cuando el Señor vino y cumplió el jubileo, yo le decía, Señor, usted era el jubileo, usted era el año 50, usted era el año 50, Señor. Y porque encontré el jubileo. Y la palabra del Señor dice que el jubileo dice, cuando entres a la tierra de Canaán. Yo le decía, Canaán es el reino del norte. Cuando entren a la tierra de Canaán, la tierra que yo les dije, estas son las instrucciones que yo le doy cuando entren a la tierra que yo le prometí. ¿Y qué fue? Dice el Señor, 6 años trabajarás y el 7º descansará. Usted en el año 7º, usted no trabaja, ni sus esclavos, ni sus animales, ni usted cultiva la tierra. Usted no hace nada. Es un año de descanso. Y deje que la tierra produzca, deje que la tierra se dé y que venga el extranjero, el necesitado y que se suplan de lo que usted dejó ahí. Y yo decía, eso es igual a lo que el Señor manda. Durante 6 días usted tiene que hacer una labor. Si laboramos, si trabajamos, el Señor dice, 6 días trabajarás, pero el 7º es mío. El 7º es mi descanso, el 7º es mi reposo. Por eso el día 6º el Señor le enviaba doble porción al pueblo para que se aprovisionara, para que se cogieran todo, y el 7º era reunión congregacional. Todos se reunían alrededor de Moisés y Moisés le recordaba la palabra. Nadie decía, yo no voy porque voy a dormir. No, señora, todos tenían que ir. Y nosotros, yo no voy porque tengo esto, porque es más importante, pero el Señor dijo que son 6 días. El 7º es del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Dígale que cada 7 años, ese año es mío, es reposo. No me ponga a trabajar los animales, no me cultive la tierra, porque en ese año yo voy a darle el descanso a todos. Pero dice que pasados 7 años, de 7 años, que son 49 años, dice en el año 50, que es lo que se llama el jubileo, dice, todo volverá a la normalidad. Si yo había perdido una tierra, el que la cogió se la tenía que devolver. Si yo me había vendido como esclavo porque no tenía que comer, yo tenía que volver a mi casa. O sea, todo volvía a la normalidad, todo regresaba a lo común y corriente. Pero ese año no podían trabajar, era un año. Y yo decía, él era el jubileo, él era el año 50. Por eso el Señor, cuando se paró en el templo, cogió el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido a liberar, a rescatar, a sanar y a liberar a los cautivos. Es decir, vamos a volver al inicio, al comienzo, el hombre espiritual. A eso vino el Señor, porque Él era nuestro jubileo, Él era el 50, el año 50 del que habla el Señor, en la palabra, donde todo volvía a la normalidad. Y yo dije, claro, si el Señor vino y Él dice que el que esté cansado venga, el que esté atribulado venga, que yo soy su reposo, yo soy su descanso, pues eso era lo que estaba diciendo el Señor.
Yo tengo que ir a buscar al Señor para que Él me dé mi descanso, para que Él me dé mi reposo. Por eso el mismo Jesús lo leyó, el mismo Señor lo leyó en el templo. Y era diciendo lo que decía Isaías 66, creo. 61. Dice, vengo a proclamar el año de la libertad. Vengo a traer libertad. Por eso nosotros somos escogidos. Y por eso el Señor sufrió en el horno de la aflicción. Él llevó, ahora a nosotros nos corresponde caminar de acuerdo a lo que Él dejó establecido, que es la fe en su palabra, en su obra, como dice la Escritura. Y yo le decía, ay Señor, vea lo que el Señor está diciendo, es que yo soy su libertad. Yo no quiero que usted siga siendo esclavo. Yo no quiero, porque es que el jubileo es el Señor, mi descanso, mi reposo. Él fue al horno, Él ¿cómo es? Lo metieron en la tumba. Y yo decía, Señor, mire las cosas suyas. ¿Quién iba a saber que José de Arimatea, que mandó a hacer su tumba, era para Jesús? ¿Qué beneficio recibiría José de Arimatea? Porque a los 3 días el Señor le dijo, mira, ahí está, para usted. Porque a veces nosotros no sabemos qué beneficio yo tengo cuando yo doy para la causa del Señor, con amor. Yo decía, Señor, sin estrenar, todo ahí se lo puso para el Señor. Él mismo fue y reclamó el cuerpo, hizo todo y dijo, ahí está mi tumba. Llévenlo allá, yo le doy. Hoy en día usted va a ir al cementerio y compra un sitio de eso y le vale 15 millones de pesos el pedacito de tierra para meterlo a usted allá. ¿Ya? Entonces fíjese lo que dice aquí el Señor está diciendo que Él vino a traernos libertad. Entonces nosotros, ¿por qué seguimos siendo presos de las situaciones de nosotros? ¿Por qué seguimos siendo esclavos de algo o de alguien en particular? Si el Señor vino a traerme libertad, si el Señor vino a sanar, si vino a traer luz a mis ojos, si vino a abrirme mis oídos, si vino a despegar mi lengua del paladar, ¿para qué? Para que yo pronuncie y proclame el mensaje del Señor. Entonces, ¿por qué todavía nosotros tenemos y estamos siendo esclavos del mundo? Por eso el Señor dice, yo ya lo vencí, pero usted ¿por qué sigue ahí? Porque su corazón está puesto en las obras de la carne y en el dinero. ¿Y en dónde tienes tu corazón? Pues si está en el mundo, pues estás esclavo todavía. Y no le ha permitido que el jubileo, que es la obra del Señor, que Él vino ese año y que hizo toda su tarea, seamos libres. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Por eso aquí el Señor dice, en esas pruebas son en donde vamos a ser purificados. Jesús no fue purificado, no salió en la gloria, duró 3 días en la tumba y salió con su vestido de gloria y salió purificado y salió santificado, tanto que no le permitió a María que se acercara y lo tocara porque no había subido a la gloria del Padre. Las pruebas, todo lo que vivió el Señor, su corona, todo lo que vivió el Señor terminó en la gloria del Padre. Esa es la situación de lo que nos está hablando el Señor. Si usted es un escogido, si yo soy un escogido, entonces ¿por qué nos angustiamos por la dificultad? ¿Por qué en vez de buscar al Señor empiezo a renegar del Señor? Yo no me lo merezco, Señor. Yo creo que usted se equivocó. Yo creo que, ¿por qué? Porque nos creemos que somos más que Dios. Entonces, ¿por qué? Dice acá, esas pruebas son donde nosotros vamos a ser purificados y podamos cumplir el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ustedes los voy a sacar ya, porque fueron 400 años en el horno de la aflicción, en la esclavitud, en la opresión, en la angustia, en el látigo, en todo. Digo, ya está
listos, ¿para qué? Para que sean mi heredad. Y entonces nosotros, los demás sufren, los demás pasan, y yo no. Pues si usted no es un escogido, pues no espere nada. Pero aquí el Señor es muy claro, porque está diciendo que yo soy un escogido, y los escogidos pasan por aflicción. Los escogidos pasan por dificultades. ¿Pero por qué? Porque el Señor necesita purificar. Y el Señor quiere que usted dé su mejor forma y manera de cómo aceptamos las cosas del Señor. ¿Cómo respondemos? Como dice acá, dice que seáis un pueblo de heredad. Con las aflicciones fuertes, duras, tenemos dos opciones: postrarme o clamar con voz en cuello solicitando nuestra redención, o tomo la decisión de alejarme del reino de Dios. No quiero cambios. No voy a dejar mi estilo de vida. No voy a dejar de comer tal cosa. No voy a dejar de beber. Voy a seguir. Bueno, simplemente siga en el mismo camino. Siga igual, hermano. Siga en el horno. Siga ya con su montón de cosas. Pero aquí el Señor dice que el escogido es el que entra en el horno de la aflicción, en el horno de hierro, porque necesitamos ir a la presencia del Señor para que Él nos purifique. No sigamos caminando de acuerdo a lo que dice el mundo, sino lo que dice la Escritura. Y tengamos una actitud diferente si estamos, como dice, creo que es el apóstol Pedro, dice si nos hallamos en diferentes pruebas. Pedro o Santiago, no recuerdo bien. Santiago. Dice, gócese si nos hallamos en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque es que usted está siendo purificado. Usted es un elegido. Usted es un santificado. ¿Por qué? Porque cada cosa me santifica. Cada cosa me lleva a mí a caminar con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por su misericordia, Señor. Te bendecimos, oh Dios eterno y Dios maravilloso. Glorificamos su nombre, glorificamos su poder. Ayúdanos, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en el horno de hierro, Señor. Seguramente todavía estamos esclavos de situaciones. Somos esclavos de personas, Señor, que nos afligen, que nos maltratan, que nos ultrajan, Señor. Pero queremos nuestra libertad, Señor. Tú dices, Señor, que llegará el momento en que tú nos vas a sacar de ese horno de aflicción, cuando tú creas que estamos ya listos para ser su heredad, para ser su pueblo, Señor. Tal vez, Señor, nos enseñaron una vez que cuando vivíamos tantas situaciones era porque estábamos en pecado. Y hoy entendemos que no era verdad, Señor. Que no era verdad esa enseñanza, sino que tú nos estás purificando, nos estás santificando, nos estás poniendo en pureza, Señor, para que podamos entrar delante de ti con un corazón puro, con unos pensamientos como alineados a los tuyos, Señor, y con una voluntad, Señor, inclinada hacia la obediencia de su palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque nosotros, los hombres espirituales, los hombres o mujeres, Señor, espirituales, de adoración, y ese hombre interior que está en nosotros, Señor. Gracias por cada dificultad. Gracias por cada roce que he tenido con mi hermano, con mi hermana. Gracias, Señor, por las situaciones que cada uno hemos vivido. Y solo te pedimos, Señor, que tomemos la dirección correcta, que tomemos la postura adecuada, Señor. Que no seamos, Señor, como los niños, Señor. Que no seamos como aquellos irresponsables que terminan botando todo porque no quieren enfrentarse a una situación. Ayúdanos, Dios amado,
Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Tú eres grande, tú eres hermoso y tú eres precioso, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias por cada persona, Señor, que ha cumplido con su parte del diezmo, de su ofrenda. Gracias, Señor, porque hemos podido cumplir, hemos podido pagar, hemos podido sostener esta causa, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder terminar con todas las cosas, Señor, para que cada día seamos conforme a su grandeza, conforme a su amor y misericordia. Señor, danos esa fuerza que necesitamos en este tiempo, Señor, porque es fuerte, Señor, porque por todos los flancos, por todas las situaciones, por todos los lugares, Señor, se respira, Señor, aquellas situaciones de depresión, una falsa alegría, una falsa hermandad, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude. Bendiga a los hermanos de Medellín, Señor, bendiga a Elina, bendiga su trabajo. Gracias por prestarnos su apoyo en nuestra contabilidad, Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano Cristo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por los hermanos en Bogotá, Janet, Rosita, Neila, Rubiela, Marta, Señor. Bendígalas a ellas, Señor, guárdalas, cuídalas en estos momentos duros y difíciles en los que vive la tierra, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por las familias, Señor. Bendígalos, Dios eterno. Abre puertas para todos aquellos que las necesitan, Señor. Bendiga a los hermanos que están en las redes, Señor. Gracias por prestarnos, Señor. Bendígalos por prestar su tiempo, por escuchar la palabra y aquellos que van a llegar en un tiempo después, Señor. Igualmente los hermanos que están aquí, Señor, que tomamos la voluntad de venir, Señor, escuchar la palabra y el mensaje. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría necesaria para poder caminar y poder obrar conforme a su palabra. Gracias, Dios, gracias por Norita, gracias por traer la hermana Margarita, Señor. Ayúdanos, Señor, bendíganos para poderla ayudar a ella, Señor, nuestra columna, porque así como yo te decía, Señor, por favor, necesitamos, Señor, que ella esté acá junto con Rosita, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a caminar y a obrar conforme a su palabra y conforme a la Escritura. Bendíganos a todos, Señor, y que mañana sea un día de bendición, un día de grandeza, Señor. Ayúdanos a librarnos, Señor, de las esclavitudes, tal vez palabras, tal vez actitudes, tal vez alguna persona, Señor, que me tiene esclava, Señor. Tal vez una circunstancia, cualquier cosa, Señor, que me tenga dominada, Señor. Permítame ser libre, porque ya su palabra dice que tú viniste a traer libertad. Y lo hiciste, Señor. Fuiste al madero, fuiste a la tumba, resucitaste y ahora está arriba, Señor, cumpliendo lo que dice la palabra. Y todos volvimos a la normalidad, volvimos a ser hombres y mujeres espirituales. Sabemos que tenemos una lucha y una batalla diaria para sostenernos en el camino, Señor. Gracias, Dios, gracias, soberano, gracias, bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.